CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. CUDI, la red avanzada mexicana, cuenta con una red troncal nacional de 10 gigabits por segundo a la que se encuentran conectados más de 600 planteles académicos. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. CUDI ha gestionado importantes beneficios para sus instituciones miembros a través de los denominados servicios de Internet de alta capacidad implementados por la SCT. Adicionalmente, CUDI brinda el servicio de mesa de ayuda de segundo nivel para 142 instituciones con 443 enlaces, que cuentan con un ancho de banda que van desde los 100 megabits por segundo hasta los 10 gigabits por segundo. Nuevos enlaces, instituciones conectadas, enlaces incrementados, instituciones beneficiadas. EduROM es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado. El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduROM. FENIX, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. FENIX actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BC-CUDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, mensajería SMS, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación FENIX, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés.
días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RNEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la Red CUDI. Muy buenas tardes, buenos días a todos y todas quienes nos hacen favor de conectarse a lo largo de este bello país. Mi nombre es Pedro Rocha y responsable del Comité de Educación a Distancia de la Red LATE, y les doy la cordial bienvenida a esta primer jornada del año 2021, donde seguramente estaremos pues incidiendo con temas que requerimos en nuestra comunidad académica, en lo que hoy pues está requiriendo y prevaleciendo con la pandemia. Es la 29ª jornada nacional de estas tendencias de la educación a distancia en México, construyendo la educación 4.0. Yo también les quiero comentar que con esta jornada damos cierre a una primer temporada. Es decir, hemos estado bajo este formato útil por las circunstancias que nos ha puesto esta pandemia en la educación, pero el próximo mes o las próximas fechas próximas estaremos abriendo una segunda etapa, una segunda temporada, como lo queramos ver, con otro enfoque, con otro formato, puesto que este 2021 es muy importante para consolidar todo lo que hemos pues, roto, aprendido, nos hemos enfrentado a situaciones que antes ni siquiera lo habíamos visto. Bueno, ahora tenemos esta oportunidad y en ese sentido, pues quiero mencionárselos. Hoy tenemos un tema de vital importancia, práctico, útil, que es sobre la programación, coding e inteligencia artificial en la educación a distancia. Y nos va a acompañar la empresa Nética, que fue también y es en su momento la Red LATE, donde se inspiró también para crearse, para formar pues como nuestra coordinadora general, la doctora Vicario, se ha denominado este tanque de pensamiento. En este sentido, pues quiero presentarles a nuestros panelistas, quienes nos hacen el favor de presentar todo lo que están trabajando y además con una dinámica que podemos hoy vivir estos próximos minutos con gran entusiasmo y aprendizaje. Permítanme presentarles al doctor Efraín Castillo Muñiz. Él es ingeniero físico, maestro en ciencias aplicadas y doctor en ciencias de la de ingeniería eléctrica, con especialización en robótica e inteligencia artificial por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara, México. Desde el 2011 se desempeña como director de innovación de Nética, empresa dedicada al desarrollo de productos y servicios tecnológicos para la educación. Entre el 2011 al 2015, lideró varios proyectos coordinados con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, que llevaron cursos de robótica, programación a más de 10,000 niños en escuelas públicas y privadas
en la zona metropolitana de Guadalajara. Desde el 2015 a la fecha ha dirigido este crecimiento en ética, beneficiando a 2,000 profesores y a más de 42,000 estudiantes provenientes de 10 estados de la República y actualmente lanzando estos productos educativos a Puerto Rico y Panamá. Efraín, bienvenido. Estos números son impactantes y yo creo que esto es lo que requiere hoy la educación en el mundo. También darle la bienvenida a la maestra Carla Beltrán Silva, que es licenciada en pedagogía, en psicología educativa, maestra en ciencias de la educación, diplomada en estudios STEAM por parte de la OEA, diplomado en psicoterapia en adolescentes y niños, diploma en evaluaciones psicométricas. Es directora académica de Nética, Robótica y Educación en Guadalajara, Jalisco. Es líder del área de pedagogía en los diversos desarrollos, en especial en el proyecto de robótica pedagógica STEM. Para primaria, maestra de robótica, así como la coordinación y reclutamiento de docentes, capacitadora en los diferentes programas académicos curriculares, autora y ejecutora del proyecto de libro y texto de robótica pedagógica STEAM para Nética, Robotica Education, de los niveles primaria, secundaria, preparatoria, publicados en agosto del 2019 con su respectivo ISBN. Además, es investigadora adjunta de la creación de proyectos de robótica del CONACYT. Mi estimada Carla, bienvenida. En tu currículo es mucho más amplio, lo hemos puesto a disposición de nuestras plataformas. Y por último, pero no menos importante, al ingeniero Saúl Sandoval Padilla. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, donde trabajó con investigadores o en el área de investigación de drones autónomos, desarrollando un sistema de seguimiento de objetos por medio de una visión computacional. Actualmente, el ingeniero cursa la maestría en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Ha liderado y participado en diferentes programas de capacitación a docentes en niveles de educación básica, media, superior y superior, en áreas de tecnología en el aula, robótica, programación, coding, impresión 3D, realizando realidad aumentada, Internet de las cosas, todo lo que en algún momento hemos tenido oportunidad con ustedes de platicar algo más, y pues le damos la bienvenida al ingeniero, a Saúl, y como colegas a Carla y a Efraín, que están con nosotros y que han preparado pues una dinámica de presentación que también nos inspira como docentes, y tomo aquí, veo por ahí conectado a mi querido amigo Rafael Díaz Sobac, a no tener el karaoke académico, ¿no? Sino tener un movimiento, utilizar los recursos que cada vez le estamos aprendiendo a que esto tenga un impacto académico. Efraín, Carla, Saúl, es su espacio y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación, y muchas gracias a todos por el interés y por la puntualidad de estar aquí con nosotros hoy compartiendo un ratito y platicándoles de lo que se trata. Pues ya aquí Pedro ya platicó un poquito. Nosotros venimos de la empresa Nética. Nética la fundamos por allá aquí en Guadalajara en 2011. La palabra Nética viene de cibernética. La cortamos, entonces nada más dejamos la parte de Nética, pero a lo que nos hemos enfocado, es a lo que nos apasiona, la tecnología educativa. Entonces, les voy a compartir un video cortito. Pues ahí es la mejor presentación que se me ocurre para no aburrirlos. Entonces, a ver, permítanme.
Cibernética nace en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestav, y sigue siendo liderada por científicos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, somos una empresa formada por investigadores y profesionales de diferentes disciplinas apasionados por la ciencia y la educación. Desde 2012 hemos impulsado a más de 40,000 estudiantes, 2,000 profesores y 700 instituciones del sector público y privado en más de 10 estados de la República Mexicana. Asimismo, hemos capacitado a un grupo creciente de jóvenes con habilidades superiores para la ciencia y la tecnología, provenientes de distintos colegios y escuelas. Hemos sido campeones durante varios años consecutivos en los principales torneos de robótica a nivel nacional, como el Torneo Mexicano de Robótica y RoboRave México. A través de esto, hemos representado a México en campeonatos mundiales como RoboCup y RoboRave Internacional en Estados Unidos, Alemania, Holanda, China, Japón, Brasil, Australia, entre otros, obteniendo un gran número de premios para nuestro país. Y debemos de estar orgullosos. Estos jovencitos, de verdad, orgullosamente nos representan. Son jaliscienses e irán a Japón a una competencia internacional de robótica. Pues yo espero y me gustaría traernos otro trofeo para ponerlo acá atrás junto con los demás y seguir representando a México. Nuestra labor es convertirnos en un aliado de las escuelas para lograr incorporar de manera eficiente dentro de sus aulas tecnologías como la robótica, la programación, la inteligencia artificial, entre otras, a través del equipamiento de laboratorios de nuevas tecnologías. Asimismo, otorgar capacitación, acompañamiento y certificación de profesores con acceso a contenidos didácticos para los estudiantes en niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, pues es un poquito ahí quiénes somos. Como ven, ahí habla mucho de robótica. Sin embargo, hoy la charla va más enfocada en la parte de programación, que es un programa que en su momento fue un programa alterno que desarrollamos y con el que hoy en día estamos trabajando con alrededor de 7,000 jóvenes aquí en varios estados del país. Ahorita esos son los que tenemos actualmente en activo. Para ello les platico un poquito la historia de cómo lo fuimos construyendo. Como les decía ahí en el video, nosotros estábamos algunos estudiantes en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados aquí en Guadalajara. Se dio la oportunidad de un proyecto de llevar robótica a escuelas de educación pública, principalmente secundarias y un poco en primarias. Y trabajamos en 3 años, entre 2012 y 2015, con alrededor de 10,200 chicos aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Al concluir los estudios ya de doctorado, otro de los estudiantes y un servidor decidimos lanzar esto ya no solo en escuelas públicas, sino un poquito también enfocarnos en el sector privado. Y comenzamos con cursos de robótica. Lo primero que nos dimos cuenta es que había ya muchos colegios que estaban muy interesados en llevar la parte de robótica, pero llevarla de manera no extracurricular, sino que fuera ya parte de la currícula. 2 colegios en específico se nos acercaron, de los de aquí de Jalisco, y nos pidieron desarrollar contenidos, pero ya de forma curricular. Entonces, nosotros en 2015 creímos que era la apuesta correcta y hoy entendemos que así fue. Lo que hicimos fue que vaciamos de alguna manera todo el know-how que habíamos desarrollado desde 2012. Desarrollamos una plataforma. En aquel tiempo usábamos Módulo, hoy en día ya tenemos nuestra plataforma propia desarrollada por nosotros, pero desarrollamos un conjunto de contenidos, principalmente de robótica, que van desde preescolar hasta bachillerato. Lo fuimos desarrollando, comenzamos secundaria, luego primaria, después nos ampliamos a preescolar y bachillerato. En el camino nos dimos cuenta que la parte de programación quizás nos parecía una de las partes más importantes de la robótica.
Sin embargo, la programación para niños de robótica está muy enfocada en controlar pues una máquina como tal, ¿no? Controlar una máquina que esquive, y eso desarrolla, por supuesto, todo lo que sabemos de pensamiento creativo. Sin embargo, sí hemos detectado, por ejemplo, algo que estoy seguro que todos aquí sabemos, es que no a todos los niños les gusta del todo o les llama la atención la parte de programación. Nosotros trabajamos en equipos de 3, por ejemplo, en robótica, y algunos programan mientras otros están armando. Entonces hay niños que tienen muchos ímpetus más hacia la mecánica o hacia otro tipo de habilidades dentro de la robótica. Entonces, lo que empezamos a experimentar fue combinar nuestros cursos de robótica con programación informática, no con la programación del robot para que haga una serie de tareas, o sea, no programación enfocada en el control, sino programación más enfocada en la parte informática. Es decir, empezamos a trabajar para acabar pronto con Scratch a nivel primaria, y empezamos a trabajar a nivel secundaria. Nosotros empezamos con Alice 3D, es un software de la Universidad Carnegie Mellon, fue el primero. Ese lo abandonamos al paso del tiempo por las características de cómputo que requería, pero nos decidimos a hacer una currícula de programación no orientada a la robótica, sino una currícula completa. Entonces, esa currícula nosotros la teníamos totalmente junto con la currícula de robótica, ¿no? Desarrollamos esta currícula y de hecho lo distinguimos internamente, nosotros le llamamos programación a la programación del robot, y lo llamamos coding a la programación meramente informática, es decir, programación aquí. Al paso de la experimentación de esto, en la construcción de nuestro modelo educativo, que Carla y Saúl nos han acompañado y ahorita ellos les van a platicar un poquito ya más detallado, sí vimos algo que nos gustó muchísimo, ¿no? Si yo hablo de la programación del robot, son muy poquitos niños los que llegan a interesarse, probablemente niños que en el futuro les gustaría estudiar algún área de ingeniería o tecnologías de información. Pero cuando nos pasamos a la computadora, la parte que nosotros llamamos coding, programación informática, los empezamos a llevar a otros campos un poquito más artísticos. De hecho, la parte de STEM ahí nosotros sí la llamamos muy STEAM en ese sentido, porque sí incorporamos mucho la parte artística, ¿no? O sea, los chicos crean personajes, crean historias, crean videojuegos, y eso hace que la cantidad de niños que se interesen por la programación se incremente muchísimo. O sea, porque el niño ya sabe que no nada más tiene que hacer que se mueva el monito, sino que tiene que concebir una historia, o sea, tiene que ver la parte artística, insisto. Y bueno, también en nuestra currícula nosotros fue muy importante que impactara de manera transversal otras materias. O sea, por ejemplo, si una práctica nosotros de coding de cuarto de primaria, pues viene el plato del buen comer, cosa que se lleva de manera transversal en alguna de las materias. Y los chicos, a través de un par de sesiones, desarrollan un pequeño videojuego en Scratch donde ellos tienen que capturar las verduras y dejar ir la comida que es insana, por ejemplo, les puedo platicar. Entonces, nosotros llegamos a concebir entonces una estructura completa. Hoy en día la tenemos nosotros en primaria baja, usamos Scratch Junior, en primaria intermedia usamos Scratch. En primaria alta, ya quinto y sexto de primaria, estamos usando App Inventor. A nivel secundaria, estamos usando un software para videojuegos. Y en bachillerato, lo estamos enfocando nuestra currícula en programación web y tratamos de llevarlos para que puedan los chicos trabajar con datos, crear una aplicación donde si
crear aplicaciones donde usen datos, donde se refuerce mucho la parte estadística, ¿no? Esta prácticamente en nuestros colegios les puedo platicar que la llevan de manera curricular. Actualmente, como les decía, tenemos alrededor de 7,000 niños trabajando con nosotros. Y bueno, para no extenderme más en el tema, voy a dejar que mis compañeros les platiquen un poquito más. Entonces, le dejo la palabra, me parece Saúl, ¿verdad? Adelante, por favor. Claro, gracias, Efraín. Pues bueno, me toca comentarles un poco justamente en específico del curso de programación de aplicaciones, en este caso para Android, ¿no? La ventaja del modelo que hemos creado es que tiene softwares específicos para los diferentes niveles. En este caso de los alumnos, tenemos software en específico para primaria menor, para primaria intermedia, para primaria mayor, para secundaria, y tanto el material que creamos como el software están pensados en base a las habilidades que queremos desarrollar y las habilidades que ya tienen los alumnos en esos niveles. Elegimos comenzar en este caso con el nivel de primaria mayor, ya que es uno de los que ha sido más atractivo para los alumnos. Les voy a compartir un poco de la pantalla para darnos cuenta de cuál es la metodología de trabajo que utilizamos. Parte importante es que nosotros, junto con los alumnos, ven resultados a corto plazo, básicamente cada una de las sesiones. Programas parecidos a estos desarrollan proyectos en 4 sesiones, por ejemplo, en 2 sesiones, que 1 mes, 2 meses, lo cual a veces no ayudaba mucho. Nosotros también hemos tenido ese tipo de experiencias y hemos llegado a la conclusión de que cuando los chicos ven algo funcional en cada una de las diferentes sesiones, pues son un poco más atraídos con el curso. Si a esto le sumamos que el curso tiene contenido transversal, pues es mucho más atractivo para ellos. De hecho, vamos a hacer una pequeña dinámica ahora, que es por medio de las encuestas que nos permite hacer aquí el sistema, en este caso Zoom, y voy a lanzarles dos preguntas que van a tener que ver con lo que vamos a ver en los próximos minutos y nos va a ayudar un poco a ampliar esa idea de las dinámicas que utilizamos en los diferentes cursos. Entonces, les comparto la primera, la cual dice: ¿a qué porcentaje de alumnos cree que le interesa una clase de programación y operadores matemáticos? Piénsenlo como tal. Imagínense que yo llego con mis alumnos o dentro de mi programa de estudios y digo: chicos, ¿quiénes de ustedes se quieren integrar a una clase de programación y operadores matemáticos? Entonces vamos a esperar un poco para ver sus respuestas y al final los vamos a compartir. Ahí está, muchas gracias. Ya con un poco más del 75% de las personas que nos ayudaron a votar, pues obtenemos que la mayoría dijeron que se encuentra entre el 25 al 50%, donde sí efectivamente las tendencias marcan que menos de la mitad de los alumnos se van a ver interesados por cuestiones técnicas. De hecho, aquí tal vez logramos pasar del 25, porque también vienen cuestiones de matemáticas, ¿no? Pero si yo les digo: chicos, vamos a aprender las estructuras de programación selectivas dentro de un software para aplicaciones, pues yo creo que el 25 va a ser demasiado. Entonces, si a esto le cambiamos, vamos a cambiar ahora un poquito la dinámica. Y hacemos esto y yo llego y les digo: chicos, los voy a invitar a una clase. ¿Quién quiere asistir a una clase donde vamos a hacer un juego móvil, o sea, un juego para su tablet o un juego para su celular, donde tienen que adivinar un número? Y lo van a poder compartir con sus papás, lo van a poder compartir con el abuelito, aprovechando que ahorita estamos en mucha cercanía dentro de nuestro núcleo familiar. Entonces vemos que las cosas cambian bastante. Ahorita les voy a compartir los resultados conforme avancemos un poquito más en la votación. Más o menos llegar al mismo nivel de respuesta. Ahí está, justamente. Y vemos que aumentó. De hecho, ya pasamos justamente de la mitad. Estamos entre el 50 y el 75%. La mayoría creamos eso. Y justamente es así, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros hicimos para trabajar o hacer más atractivos los contenidos, les comparto un poco los resultados, para hacer más atractivos los contenidos fue eso.
montar todos estos contenidos en aplicaciones específicas y que esas aplicaciones específicas fueran atractivas para los alumnos. Justamente la pregunta que les acabamos de hacer va dirigida a esta, por ejemplo, que es la práctica número 2, es casi la primerita de las prácticas del curso que ya comentó Efraín, donde nosotros utilizamos App Inventor, que es justo el software que utilizamos para que los chicos puedan crear aplicaciones móviles, pero que lejos de ser usuarios, que es básicamente lo que siempre nos ha guiado en esta búsqueda de contenidos nuevos, que los chicos no solamente sean usuarios, o sea, que no sean usuarios solo de la tecnología, sino que la tecnología sea una herramienta para lograr bastantes fines, ¿no? Que en este caso es la adquisición de conocimientos de una manera que genere más curiosidad hacia los alumnos. Entonces, cuando nosotros le decimos a los chicos, pues en la clase de hoy vamos a crear un videojuego donde van a adivinar el número, etcétera, y va a funcionar en su celular, se lo van a poder pasar a sus amigos, lo van a poder compartir, van a poder hacer diferentes dinámicas con él, les es bastante atractivo. Y justamente dentro de esa dinámica de la creación de la aplicación es donde los chicos comienzan a adquirir conocimientos, como en este caso, de las estructuras de programación selectiva, como es el caso del if, que es la más básica, que se ve en esta, que es la práctica número 2, donde de forma transversal tocamos temas de matemáticas, como lo van a ir viendo ahorita ahí en su pantalla, como son los operadores matemáticos, en específico en esta práctica, el menor que y el mayor que. Entonces, lo que nosotros quisimos volver o cambiar un poco en la metodología es que el fin no sea tener la clase de robótica o el fin no sea tener la clase de programación, sino que tanto la programación como la robótica sea una herramienta dentro del aula. O sea, que el robot o que la programación, en este caso el coding, sea la herramienta para que los chicos adquieran conocimientos de matemática, sea la herramienta para que los chicos adquieran conocimientos de español, de geografía, etcétera, tal cual como lo marca un poquito más el modelo STEM, que nos va a comentar más adelante Carla. Entonces, justamente ese fue el cambio de paradigma que hicimos con los materiales y obtuvimos resultados muy importantes, sobre todo en el trabajo con los alumnos. Yo recuerdo, y muchos hemos de recordar, cuando tomábamos esas clases de cómputo, ya sea en la preparatoria, en la universidad, eran bastante tediosas porque íbamos directo a las cuestiones técnicas, ¿no? Que para la gran mayoría no son atractivas. Entonces, ese fue el problema que teníamos. La historia que se las va a contar más a fondo por ahí Carla, que creo que tiene el micrófono muteado, que les va a contar ahí, va justamente un poco sobre eso. Les cuento, los voy introduciendo un poco en esta historia. Nosotros cuando comenzamos, de hecho Efraín, que como ya saben la historia, él comenzó con todo esto, éramos conjunto de ingenieros nada más, entonces hacíamos el material y digamos que lo hacíamos como esas prácticas de computación, ¿no? Que eran un poquito más aburridas, que no tenían este fondo divertido, que íbamos directo a los elementos técnicos. Entonces se empezaron a sumar ya personas más en el área de pedagogía, donde Carla es el líder, y se dio este giro de volverlos una herramienta y no un fin, y al mismo tiempo logramos atacar las dos áreas. Se obtienen los elementos técnicos, pero al mismo tiempo se vuelve atractivo para un mayor conjunto de alumnos, que como ya vimos ahorita, pasa del 50%, tal cual como nos lo compartieron ustedes en esa dinámica de las preguntas. Entonces, ese ha sido como nuestro truco, por así decirlo, ese cambio de la dinámica de lograr pequeños objetivos atractivos para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una práctica tal vez voy a hacer yo un elemento que va a ser atractivo para los alumnos porque voy a hacer una aplicación que permite introducir recetas de cocina. Entonces, eso va a ser atractivo para el chico que tal vez quiere ser chef de mayor, ¿no? O que sea un compendio de recetas médicas para personas adultas. En otra vamos a hacer un videojuego como es esta. En otra vamos a hacer un directorio telefónico que también está por ahí. De hecho, hay una bastante interesante donde los chicos hacen un launchpad, como el que utilizan los DJs para producir música. Entonces, el crear objetivos tan diversos nos permite atraer a un conjunto bastante amplio de alumnos y no solamente a ese menos del 25% que se siente atraído por las cuestiones técnicas. Esa es la parte interesante que se ha creado. Claro, apoyado por la búsqueda constante de nuevas herramientas. Como Efraín ya nos comentó,
nosotros nos ha tocado experimentar con un conjunto diversos de herramientas. Por ejemplo, en nivel secundaria utilizábamos anteriormente Alice, ya que pues tenía buenos resultados porque los chicos aprendían cuestiones de programación orientada a objetos y demás, pero con el tiempo el software no fue como ayudándonos tanto. Entonces se tuvo que cambiar. Entonces esa búsqueda constante es algo que nosotros estamos obligados a hacer cuando utilizas la tecnología dentro del aula. O sea, estás obligado a estar buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones, a buscar componentes atractivos para los alumnos, en lo cual App Inventor nos ha dado muy buenos resultados, dado de que los chicos están generando contenido para sus dispositivos móviles, que en la actualidad son los dispositivos más usados. O sea, lejos de la computadora, como anteriormente era, lejos de la televisión, como más antes era, ahora los dispositivos más utilizados son los dispositivos móviles, encabezados por los celulares y seguidos por las tablets. Entonces, que ellos mismos puedan crear soluciones a problemas de su entorno, a problemas diversos, mediante el celular, yo creo que ha sido el secreto de la atracción dentro de los alumnos. Y la ventaja de poder incluir elementos transversales dentro de las prácticas, pues ha sido el gancho o el secreto para obtener buenos resultados dentro de las aulas. Entonces, esta parte la concluyo con esas dos oraciones del final, donde, pues bueno, hay que siempre tratar de buscar la forma de atraer al alumno, que por ejemplo en este caso de las encuestas fue el título, vamos a hacer un videojuego donde podamos adivinar el número, pero también atraer a la parte pedagógica, diciéndole que mediante esa dinámica van a pegar de forma transversal a los contenidos del aula. O sea, básicamente volver las tecnologías una herramienta dentro del aula. Entonces, ahora pasamos con mi compañera Carla, donde les va a contar un poquito más de lo que hemos trabajado, donde es más, bueno, para mí en lo específico es un poquito más complicado de llevar la tecnología, que es con los niños pequeñitos. Adelante, Carla. Gracias. Voy a dejar de compartir en este momento. Buen día a todos. Quisiera, antes de comenzar un poco a hablar de mi tema de Scratch, desde que me toca a mí explicarles un poco de cómo hicimos el programa de Scratch Junior, sobre todo en explicarles un poquito lo que nosotros hemos hecho durante este tiempo, ¿no? Nosotros hemos usado esta experiencia de más de 7 años trabajando con robótica y programación, desarrollando un modelo educativo en el que tomamos 2 pilares fundamentales. Uno fue la filosofía del movimiento STEAM y la otra, la teoría pedagógica del construccionismo de Papert. Les digo, para nosotros los pedagogos, Piaget es nuestro San Piaget. Bueno, Papert es el discípulo más destacado de Piaget. De hecho, Piaget habla de que es una de las personas que más entiende sus teorías, ¿no? Entonces, Papert lo que hace es que le da como moderniza las teorías de Piaget y realiza una serie de conceptos dentro de su teoría pedagógica, resultando contenidos, en nuestro caso, resultando en contenidos didácticos que los hemos aplicado a niveles desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, en todo este acompañamiento que nosotros hacemos en este proyecto que hemos realizado, tenemos nuestras estrategias de capacitación a maestros, a todos los actores involucrados en la educación de los niños, ¿no? Entonces, este modelo sobre todo se ha creado de alguna manera para que el alumno, como decía Saúl, más que un usuario, se vuelve un creador de la tecnología a través de esta aplicación que hacemos en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de alguna manera, buscando todo desarrollo, consolidarlo, con estos 2 pilares lo hemos logrado. Uno de los proyectos que a mí en lo personal me gusta mucho es este proyecto, sobre todo con los niños pequeños. Como decía Saúl, es un área un poco más compleja el atender a niños pequeños. Yo, como dice Saúl, en un principio pues me tocó a mí la única persona de pedagogía
rodeada de ingenieros, doctores, como muchos que están aquí en el público escuchándonos y observándonos. Y para mí era muy complicado entender sus conceptos, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, pero si tú quieres que el maestro de la escuela te entienda, pues necesitamos aterrizar un poco lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces fue un trabajo muy rico, donde se conjuntaron estas dos partes para poder llegar a lograr este modelo educativo que nos ha funcionado y que ha funcionado bastante en la cantidad de colegios y de alumnos que tenemos. Quiero comenzar con una pregunta y me gustaría que la contestaran antes de entrar al tema. Y sería, ¿es posible aprender a programar antes de aprender a leer? A ver si me pueden ayudar a contestarla. Ok. A ver, vamos a ver si alguien más. Tenemos 32 participantes y han opinado. Muy bien, ok. Bueno, el 83%, 19 personas dicen que sí y 4 personas dicen que no. Bueno, vamos a ver si esto se puede o no. El programa de Scratch Junior es un programa es un software que está creado para niños entre 5 y 7 años. Déjenme, les comparto mi pantalla. Entonces, está pensado para que los niños se puedan surgir sus habilidades de una manera en un entorno más simple, con un aprendizaje mucho más sencillo, mucho más lúdico. Entonces, con una interfaz sobre todo apropiada, ¿no? Porque después tenemos niños muy pequeños actuando con interfaz muy complicadas para ellos y aparte el Scratch Junior se presta mucho para hacer estas actividades educativas muy enriquecidas, ¿no? Si tú te metes a Scratch Junior, que es un software libre, pues vas a encontrar muchas actividades que puedes hacer tú como niño o hasta como adulto, de ir armando y de ir haciendo en bloques, pero no hay una estructura como tal ya hecha, o sea, no hay algo que te diga, a ver, ahora haz tal cosa o ahora continúa y haz otra. Entonces, para los maestros a veces es complicado, porque la atención, los que hemos dado clase a niños pequeños, la atención de un niño de tercero de preescolar a segundo de primaria, así muy efectiva 15 minutos, y es así como que con un maestro súper motivador, con un producto súper atractivo, es como podemos lograr esos tiempos de atención. Entonces, necesitamos tener actividades ya establecidas, que es lo que nosotros diseñamos, para que ellos puedan realizar estas actividades. Es una herramienta que a lo mejor muchos de ustedes conocen, a lo mejor otros no, por eso les estoy dando esta como rapidita explicación. Y nos ha ayudado suficientemente como para poder integrar todo el aprendizaje STEAM. ¿Por qué? Porque dentro de las prácticas, ahorita van a ver ustedes, podemos meter matemáticas, español, ciencias, ellos resuelven problemas, tienen retos, y entonces hacemos una creación de habilidades súper completa en un entorno muy sencillo y, como decía Saúl, en un entorno lúdico. O sea, ¿qué es lo que más le gusta al niño cuando está trabajando? Pues de alguna manera que parezca que es algo como muy casual, que no estamos así como atrás de ellos, donde el maestro se vuelve como un mero facilitador, no es instruccional. Entonces, la realidad es que se logran hacer muchas cosas muy interesantes con Scratch Junior. Scratch Junior
nos ayuda en muchas partes fundamentales del aprendizaje. Una de las cosas que yo me he encargado personalmente con Saúl y con el doctor Efraín es que tratamos de que los niños que están con nosotros desde una edad muy temprana hasta los chicos que les platicó el doctor Castillo, que tenemos campeones, tenemos gente que ha ido a participar en el extranjero. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan una curva de aprendizaje muy sutil y muy de acuerdo a su edad. En esa es la parte donde entramos el departamento pedagógico en ética. Todos los productos los revisamos con un laboratorio vivo. Yo tengo un laboratorio vivo, una escuela. Bueno, ahorita por las circunstancias no hemos podido ir al laboratorio, pero tenemos un laboratorio donde trabajamos directamente con los niños cada una de las prácticas, desde preescolar hasta bachillerato. ¿Y qué hacemos? Nos damos cuenta que es atractivo, que no es atractivo, que a los niños les está gustando, que a los niños les aburrió. Nosotros mismos como maestros, qué dificultades vemos en cada una de las cosas que estamos presentando. Entonces, en Scratch, cuando tú empiezas a trabajar con los niños pequeños, es un trabajo súper rico en cuanto a la secuenciación, la clasificación, los símbolos. Los niños pueden predecir qué es lo que va a pasar, pueden ir haciendo como estas redes neuronales muy de acuerdo a su edad y se vuelve algo como súper rico para el maestro y para el alumno. Y ahí ellos empiezan a hacer habilidades, trabajar con sus habilidades complejas en cuanto a la solución de sus problemas, ¿no? Dentro de la práctica ellos tienen que identificar qué es lo que van a hacer, tienen que hacer un plan, tienen que ir preparando, ensayando, evaluando. Entonces, de todo esto, ellos terminan con una retroalimentación bastante rica, aún tan chiquitos. Es un producto que nos costó mucho trabajo encontrar como el modo ideal, porque sí son edades un poco complejas, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos ha funcionado bastante bien y es como muy rico lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con Scratch Junior, ¿qué es lo que pensamos? Que los niños efectivamente pueden aprender a programar antes de aprender a leer. ¿Por qué? Porque una de las ventajas y de las bondades que tiene Scratch Junior es que no tiene textos. Entonces, al no llevar texto, se presta para niños que todavía no tienen establecida la lectura o niños que ya están leyendo, pero todavía tienen sus limitantes. Entonces, es muy intuitivo, no necesitas realmente de la lectura. Claro, siempre debe haber un poco de guía del maestro, pero la realidad es que el aprendizaje es tan lúdico y tan intuitivo que realmente el niño aprende a programar sin aprender a leer. Entonces, todo esto a base precisamente de esto que les decía, de los símbolos, de la clasificación, de todo esto que es la secuenciación, que todo esto ellos lo están trabajando desde el presco hasta los primeros años de primaria. Nosotros en un inicio teníamos los primeros grados de primaria, primero y segundo de primaria, con Scratch el normal. Y yo sí noté muchas veces que a los niños les quedaba muy grande y les costaba mucho trabajo. Como todo, hay niños muy destacados que no tienen ningún problema para trabajar con Scratch, el que sigue, el Scratch, el 2 o el 3, pero sí había una necesidad real de empezar con esta curva de aprendizaje sutil que le permitiera al niño tomar esta confianza de que no pasa nada y de que utilizando todas estas habilidades que de alguna manera estamos trabajando con la educación STEAM, ellos puedan ir trabajando estas habilidades poco a poco de acuerdo a su nivel. Entonces, bueno, el programa lo hemos hecho efectivamente con el software libre que es Scratch, pero nosotros hacemos el contenido, los escenarios, una historia. Entonces, bueno, esta práctica se llama la Gallinasaurus. A mí me encantó. Ayer la estaba leyendo y dije, qué bonita está. La verdad es un programa bien bonito. Entonces, ¿qué se crea? Pues se crea un entorno pedagógico para aprender. Eso es lo que se ha creado con Scratch Junior, ¿no?
nosotros presentamos una práctica al niño donde tiene una introducción, un reto, un desarrollo y un final. Entonces, todo a manera de, por ejemplo, un cuento. Este es un cuento, el cuento de la gallina. Entonces, en la introducción empezamos a preguntarle al niño que si sabe lo que es un cuento, se le explica que un cuento es una pequeña historia, se le invita un poco a que te diga si se sabe algún cuento. Entonces, bueno, el reto cuando empieza esta práctica es que le decimos al niño que tenemos que definir un problema. Ese es el reto, el primer reto. Entonces le contamos una pequeña historia súper cortita que se las voy a contar, que dice que había una vez una gallina a la que le gustaba comerse todos los gusanos de la granja. Era una gallina muy glotona, hasta que un día se encontró con un gusano radioactivo y la convirtió en una gallinasaurus. Entonces, los niños tienen que empezar a programar con esta historia que nosotros les dimos, ¿no? Entonces ahí les empezamos a pedir que plasmen su cuento en una historia en Scratch. Entonces, primeramente escogen el escenario, aquí están los escenarios que vamos a usar. Después se les pide que dibujen y crean el gusanito, luego tienen que crear al gusano radioactivo y luego ellos empiezan a escoger los bloques para recorrer todo el escenario. Ustedes se preguntarán cómo algunos no saben leer todavía. Bueno, se hacen preguntas muy sencillas que el maestro sí tiene que apoyar ahí un poco, donde con frases específicas se le induce al niño a que vaya indicando cuáles son los bloques correctos. Si ustedes se fijan, ahorita que les corra ya la acción del Scratch terminado, pues va a ver que, ¿cómo hago que se detenga la gallina? Bueno, hay una manita, entonces el niño aprieta la manita. Y son datos muy específicos que ellos van a empezar a detenerse, utilizan mucho su pensamiento lógico, la memoria, el trabajo colaborativo, todas estas cosas ellos los van trabajando. Después de que les pedimos que analicen los bloques, hacen que los gusanos desaparezcan, etcétera, se les pide que dibujen al gallinosaurio, que es la gallina verde con cara de mala, que es la que está aquí. Y luego esa gallina crece tanto que se come la ciudad. Entonces, creció tanto que se salió de la tierra y ya estaba en el espacio. Entonces, tenemos que detenerla. Entonces, ahí se le pide al niño que haga un escenario en el espacio para que todo regrese a su normalidad. No se asusten, esta práctica es la práctica número 15. Es una práctica muy avanzada donde el niño ya sabe todos estos comandos de avanza hacia adelante, avanza hacia atrás, sube, baja, que en las primeras prácticas se practica exclusivamente en una práctica que aprendan hacia adelante, en otra práctica que aprendan hacia atrás, en otra práctica hacia arriba y hacia abajo. Esta me gustó porque es muy atractiva en su estética. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es que la historia cobra vida y separa los problemas en pequeñitas partes. Entonces el niño no se agobia porque él va apenas poco a poco resolviendo lo que tenga que ir resolviendo. Les voy a poner el video para que lo vean. Está tan lindo. Miren. Ahí está nuestra gallina glotona, que se come todos los gusanos. Entonces ella va, come y come y come y come. Y se encuentra al gusano radioactivo, se vuelve mala. Y entonces va y destruye la ciudad. Y ya se va al espacio, y entonces en el espacio, un cohete de Elon Musk la ayuda. Y ya la gallina regresa a su casa con sus amigas gallinas y colorín colorado. Entonces, por cuestión de tiempo, pues no les pude ir armando poco a poco el escenario, pero así trabajamos todo lo que es nuestro proyecto para los niños pequeños. Entonces, cada una de las prácticas es una historia, cada una de las prácticas ayuda al niño a estas habilidades que necesita y todo este entorno lúdico
esto que hablamos también de las pedagogías activas, que pues que no es algo que haya descubierto Nética, es algo que está desde Jean Piaget, desde Vygotsky, desde María Montessori, y entonces sabemos que todo esto sirve y es una manera súper atractiva de que un niño aprenda. Y sí, programan antes de leer y logramos que hagan actividades y que logren habilidades para sus necesidades del siglo XXI, para lo que ellos van a necesitar en un futuro. Trabajamos la metacognición, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, el manejo de la información, las habilidades sociales. Todo esto lo trabajamos, su iniciativa, su autonomía. Entonces, bueno, en pocas palabras, esto es, o en muchas que ya dije, este es nuestro programa para los niños pequeños. Muchas gracias. Gracias, Carla. Ahora justamente vamos a dar el salto para hacer esto un poco más dinámico. Vamos a dar el salto hasta el otro curso, que es el dirigido para los chicos un poquito más grandes, en este caso secundaria o bachillerato. Les muestro un poco, les hablaré también de qué trata este curso, ¿no? Este curso es de HTML y antes de eso quiero comentarles un poco de las experiencias que hemos tenido, sobre todo con alumnos cuando se les da la apertura a crear, cuando se les forja esta parte del pensamiento computacional y dejamos de ver la tecnología nada más para un medio de consumo de contenido, sino que la tecnología se vuelve una herramienta. Yo recuerdo cuando estuvimos dando por ahí un curso con Scratch 3 o el Scratch normal, que es conocido yo creo para todos, o para la mayoría es un software muy utilizado, y al concluir este programa que se dio de 4 sesiones y la quinta era un proyecto final, les dejamos, fue por ahí hace algunos meses, en noviembre, les dejamos un espacio para que ellos pudieran crear su propio videojuego. Fue para mí muy interesante ver cómo 2 proyectos, en especial 2 proyectos muy simples, pero que tenían un fondo importante detrás, que uno era un dado virtual, o sea, una aplicación de un dado virtual, donde cada vez que le damos clic nos aparecía un número distinto, ¿no? O sea, del 1 al 6, como cualquier dado. Entonces nos explicaban los participantes que lo utilizaban porque ahorita jugaban muchos juegos de mesa dentro de su casa. Y a veces el dado no lo encontraban, o pues ya ven que dicen, pues que tiene trampa y siempre cae cierto número. Entonces ellos crean su propia aplicación que generaba un dado virtual y les daba un resultado. Otra parte interesante también, otro proyecto interesante de ese mismo ciclo de trabajo fue una lotería. O sea, un alumno también incluyó las cartas de la lotería dentro de la aplicación y cada vez que tocaba la pantalla iba apareciendo una carta nueva. Y el fondo también era lo mismo, decía que en su familia jugaban mucho lotería, sobre todo en estos momentos que estaban ahí en casa, y fue bastante interesante cómo utilizó la herramienta para darle solución a un problema en específico que él tenía de una manera tan diversa, ¿no? Algo así se busca hacer en este curso de programación web. Muchos pudimos llevar un curso de programación web, tal vez en la escuela, en la universidad, etcétera, donde, bueno, al menos yo no lo recuerdo como algo muy atractivo, porque recuerdo que después en la sesión 1 poníamos textos, en la 2 poníamos una imagen, en la 3 un hipervínculo, entonces hacíamos como cosas muy sin sabor, que tal vez no eran tan atractivas, y utilizando la misma metodología y teniendo la ventaja de que tanto el lenguaje, tanto el software y el contenido de las prácticas se realiza pensando en el usuario final, en sus habilidades, capacidades y demás que tiene, dado el grado en el que se encuentra, en este caso secundario o bachillerato, enfocamos en la creación de contenido de un curso de aplicaciones web, dándole un enfoque distinto. Trabajamos igual, cada sesión se logra un objetivo diferente y los objetivos son muy diversos. Por ejemplo, aquí podemos ver uno, ¿no? Tenemos hacer un horario escolar, que yo creo que a todos nos serviría haber realizado nuestro propio horario escolar en la práctica de programación, un formulario si queremos hacer encuestas, un generador de tickets de compra, sobre todo ahora con el auge del comercio electrónico, una red social, también se encuentran generadores de números aleatorios, buscadores, etc. Entonces, en cada una de las diferentes sesiones atacamos una problemática, la cual es diversa y nos ayuda a atraer a una gran cantidad de alumnos. Contándoles ya rápido una experiencia que tuvimos el año pasado. Nosotros cada año, al terminar el ciclo, por ahí junio, julio, organizábamos torneos de robótica, en este caso presencial, cuando nuestro principal curso que llevaban las escuelas era el curso de robótica, independientemente de su nivel. Organizábamos un torneo y los ganadores, bueno, había diferentes dinámicas para ir a representar a su zona, estado, país, etc.
Dadas las condiciones del año pasado, justo en esas fechas de junio-julio, pues no fue posible realizar este torneo virtual, este torneo físico, y se realizó un torneo virtual donde se integró también el área de coding. Específicamente en el área de HTML se desarrollaron proyectos o retos en específico para el COVID. O sea, fue como lo que se buscó. En aquellos tiempos, pues estaba todo esto de la pandemia, digamos, más de forma desconocida, porque eran los primeros meses del crecimiento de casos aquí en México. Y el reto para los chicos de HTML, conjuntando conocimientos del curso, fue que hicieran, como les muestro aquí, este fue un proyecto que obtuvimos de una chica, una alumna que nos acompañó con nosotros, después se tuvo que mudar a otro estado, pero seguía llevando nuestros cursos. Donde se les pidió que se realizara un cuestionario que nos ayudara a saber qué tanta probabilidad teníamos de estar contagiados del virus. Parte importante de esto era que se evaluara de manera científica. O sea, además de la página que les voy a mostrar yo ahora, ellos tenían que desarrollar una investigación que justificara por qué hacían esas preguntas y qué tanto afectaba en la decisión contestar sí o no a las diferentes preguntas que hacían. Entonces, esta chica la evaluamos como la mejor propuesta dentro de este torneo que realizamos, como les comento, en el área de aplicaciones web. Entonces, ella nos presenta una página, rápido se las muestro, la verdad se me hizo a mí muy interesante, donde no solamente se fue directo al cuestionario, sino que antes nos daba información de qué era, ¿no? En este caso, qué es el coronavirus, los diferentes síntomas, cómo se propaga. Entonces, es bastante importante no solo tener el cuestionario, sino además informar que fue justo lo que ella hizo. De este lado nos dijo, pues bueno, tiene diferentes elementos, que es justamente si yo le voy dando clic, nos lleva a eso en específico, y tiene el cuestionario, que era como tal lo que requeríamos dentro de ese torneo a distancia que creamos. Ella también incluía un mapa en ese tiempo, que era por ahí mayo, julio, no recuerdo muy bien, del nivel de casos por estado, bastante diferente al actual, y tenemos el cuestionario. Entonces, ella comienza con las preguntas clásicas, dependiendo los síntomas, que es si se tiene fiebre, si no, si hemos estado en contacto con un caso, etc. Y al finalizar te puede enviar tus datos por correo electrónico de si con tu porcentaje de tener o no, en este caso, el coronavirus. Entonces, es bastante interesante cómo todas estas herramientas nos pueden ayudar a resolver problemas en general. Ahí Efraín nos va a hablar ya en su siguiente intervención para dar el cierre también de la importancia del pensamiento computacional y que lejos de verlo nada más como codificar o nada más como hacer código, en realidad es una herramienta que nos puede ayudar en cualquier rubro, en la medicina, en la limpieza del hogar, en la cocina, en la educación, etcétera. Y es algo que pues ya se está llevando también actualmente o se busca que las personas lo vean como eso. Entonces, adelante, Efraín, dejo de compartir en este momento para que pues ahí Efraín nos dé un poquito de lo que va a hablar y del cierre de esta sesión. Va, muchísimas gracias, Saúl. Bueno, platicándoles un poquito de algunas de las cosas que hemos descubierto también a lo largo de una de las cosas, y de una vez, manera de comercial también, la capacitación de los profesores. Ese ha sido uno de los retos que más nos hemos encontrado, porque nosotros ahora lo que hacemos es transferir todo nuestro know-how a los profesores de un colegio. Les damos los materiales, el acceso a nuestra plataforma, y necesitamos transferirle todo ese know-how. Nosotros lo hacemos con todas nuestras escuelas aliadas, con todas las escuelas y colegios. Ahorita actualmente vamos a abrir un diplomado justamente en el ámbito STEAM, pero enfocado en coding para profesores nivel preescolar primaria o nivel secundaria bachillerato. Si alguien está interesado, les puedo comentar, vamos a comenzar como en 3 semanas. Y ya para concluir, me gustaría, si vieron también la sesión habla de inteligencia artificial, no tanto se habla hoy en día, no, eso es algo que no voy a discutir ni siquiera la gran importancia y relevancia que tiene, sino cómo poder introducir hoy a los niños, porque lo he platicado con varios amigos y me dicen, ¿cómo le das inteligencia artificial a un niño de primaria? Si tú y yo aprendimos inteligencia artificial, me dijo un compañero en el doctorado, ¿no? O sea, ¿cómo poder transmitir? Entonces, les voy a mostrar algunas de las actividades que hemos hecho a nivel de 5º y 6º de primaria.
para ver tópicos de inteligencia artificial. Entonces, además de solo platicarles lo que es la inteligencia artificial, los hacemos que hagan experiencias con inteligencia artificial sin decírselos del todo. Voy a mostrarles. Yo creo que todo el mundo quizás hemos jugado este juego. Si se fijan, estoy jugando con él. Es el famosísimo Angry Birds y yo aquí me mantengo. Soy muy malo para jugar, pero aquí con mi dedo me mantengo ahí hasta que pierda, ¿no? Yo con mi mano los voy llevando voy llevando para que pase entre los tubos, ¿no? Aquí le llamamos el Picky Bears porque el robotito se llama Picky. Entonces, nosotros a lo largo de las sesiones hacemos que desarrollen este videojuego. Pero después de ello, nos fijamos quién es el que logra avanzar más, ¿no? Y decimos, oye, ya jugaste con él. ¿Podrías hacer un programa para que juegue solo? O sea, que solito pueda operar. En general no les decimos esto es una inteligencia artificial o no, pero hacemos cosas como estas. Les muestro. En este caso, los hacemos que desarrollen un programita en el cual jueguen ellos. Si se fijan, lo voy a soltar ahora. Suelto mis manos y ya está funcionando por sí mismo. Es decir, el programa está controlando justamente la operación del robot. Entonces, ese es un reto que les planteamos a los chicos. ¿Cómo haces para que tu videojuego opere por sí mismo? Y después, queremos llevarlos al concepto que la inteligencia artificial y la programación son algo que potencializa sus habilidades. Entonces les ponemos retos. Si vieron ahí, por ejemplo, había un árbol, entonces le decimos, pues el reto es programa una inteligencia artificial para que controle el robot mientras tú puedas dispararle al árbol, ¿no? Entonces, conceptualmente, los vamos haciendo que creen programas donde puedan aprender este tipo de conceptos. En ese sentido, me gustaría lanzar la última pregunta. A ver qué piensan los que estamos aquí. Sí vieron, ¿no? El Angry Bird, que primero yo lo manipulaba y luego no. Entonces me gustaría lanzar una pregunta para ver si no se me han dormido. A ver. Ninguno nos hemos dormido, Efraín. Estamos aquí pendentísimos. ¿Perdón? Ninguno está dormido. Estamos muy ok, excelente. Ya vamos a terminar, Pedro, para no aburrirlos. Pero abrimos sesión de preguntas. En este caso, ¿ustedes qué dicen? ¿Es una IA o no es una IA la que controla el Angry Birds? A ver, aquí estamos viendo la votación. El 78 por el 80, 82, de hecho van superando 85, 80, El 87% dice que sí es una IA. Aquí les muestro los resultados. Y el 13%, o sea, de los 15 que contestaron, 13 dijeron que sí es una IA y 2 dijeron que no es una IA. Entonces, bueno, los que venimos del área de ingeniería, yo en particular creo que no es una IA. Yo me voy con ellos dos. Es un automatismo que está funcionando por sí mismo. Sin embargo, ciertos autores todavía no se ponen del todo de acuerdo, pero a los que han clasificado la IA en débil y fuerte, esto sería una IA débil. Entonces, conceptualmente, sí podemos decir que ya los chicos estamos intentando que comprendan conceptos de inteligencia artificial y cómo pueden con ellos potencializar sus habilidades, ¿correcto? Voy a compartir el último, ya para los puristas de la ingeniería, que seguramente aquí va a haber algunos. Les voy a compartir. A ver, déjenme ver por qué no me lo está tomando. Debo cerrar este. Esta es otra actividad que apenas vamos a sacar con los chicos. Esto la vamos a sacar con los chicos de sexto de primaria. Aquí está.
Qué raro. No me está dejando compartirlo. A ver, regálenme un minuto. Creo que es mi máquina porque me está mostrando el relojito. ¿Me siguen escuchando? Sí, Ok. Efraín. Es que estamos bien. me marca aquí la clásica de Zoom Meetings, no responde, cerrar programa. Yo creo que la sobrecargué aquí. Ok, se los voy a platicar porque si me salgo tendría que volver a entrar. No, Muy mejor. rápido. Sí, se las platico de esta forma. Es una actividad donde unos ratones tienen que seguir un camino. Hay un camino y salen unos ratones. Estos ratones de manera aleatoria tienen ciertas características en los bigotes que les permiten alcanzar o no la comida. Entonces, los niños tienen que observar, unos ratones no llegan a la comida, o sea, se van perdiendo. Entonces, los niños tienen que observar qué números, hay unos numeritos que son las características que tienen los bigotes de los ratones, y esas características los niños las pueden cambiar. Entonces, ellos van observando cuáles son los ratones que se adaptan más, o sea, que alcanzan a llegar más lejos en la búsqueda de comida. Entonces, combinando 2, 3 ratones, pueden poner numeritos. Lo que estamos intentando hacer ahí es intentar que piensen cómo es una neurona, como los números son los pesos de la neurona, eso no se los decimos, por supuesto, pero que ellos pueden ir seleccionándolos para crear ratones más inteligentes de alguna manera. Entonces, es el tipo de cosas que estamos desarrollando. La verdad es que nos gusta muchísimo hacerlo, es bastante divertido y aprendemos mucho también en el camino y creemos que estamos formando ahorita chicos. Hay una misión grande que tenemos. Nosotros lo que queremos es formar chicos que no sean usuarios de tecnología, que ellos puedan verse como creadores de tecnología. Eso es para mí el concepto grande que buscamos como Nética de alguna manera. Entonces, con eso concluimos la charla. Queda abierta para preguntas y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a Carla, a Saúl, a ti, Efraín, porque nos han llevado de todo todas estas experiencias, a veces desde el preescolar hasta el sistema medio, pero con los retos que hoy nuestras competencias requieren de habilidades, ¿no? Estas habilidades que tantos mencionamos en cada uno de los currículas de las universidades, de lo que requiere en la industria, y esto pues desde pequeños es posible hacerlo. Yo antes de darle la palabra para empezar a retroalimentarnos de todos los participantes, me encanta, Saúl, que pueda haber trabajos de programación en celulares. Yo creo que está tendiendo mucho hacia los móviles. A los adolescentes, tuve la oportunidad de llevar a mis sobrinos 5 en la edad alrededor de los 15 años, y el tiempo que pasan le dedican, pero yo no diría que nada académico, y porque a veces no hay lo académico. Y esto hay que también que reflexionar, porque yo me quedé verdaderamente impactado por el tipo de comunicación, lo que ellos utilizan como comunicación, y ya no me meto a más, pero sí también me quedé muy cuestionado, y ahorita cuando te escucho, Saúl, es que qué estamos ofreciéndoles, tanto los profesores y en el mercado, que pudiera ser útil para ellos. Me quedo con esta primera reflexión para mí, para mi familia, pero quiero abrir la sesión junto con Martita, que siempre me apoya, que han escrito en el chat preguntas. Me gustaría, Martita, que si estás de acuerdo, primero damos la palabra para que retomen algunas preguntas y podamos escucharlos de los que están presentes, y que, aunque la hayan escrito, a lo mejor más concreto, y también escuchar a los de las redes sociales, que Martita tendrá por ahí, aparte que seguramente felicitaciones, preguntas concretas. ¿Les parece, Martita? ¿O cómo empezamos?
Está perfecto, mira. Juan José de Cicata, Querétaro, tiene Aquí una estamos. pregunta. Juan José, no sé si quieras habilitar tu micrófono. Sí, buenas tardes. Pues bueno, de antemano es un gusto eh, participar en este evento, agradecerles mucho a todo el equipo de Nética. Y bueno, yo mi pregunta, una de las dos preguntas que tengo es, ¿cómo abordan ustedes el cómo la tecnología educativa sirva o sea de utilidad como medio de inclusión de comunidades con necesidades educativas? Pensemos un poco en las en diferentes limitaciones o déficit, o personas débiles visuales, cuestiones auditivas, motrices, intelectuales, para poderlos atender educativamente. O sea, dentro de lo que se va construyendo, dentro de lo que se va implementando en la currícula, ¿tienen contemplada o cómo abordan ustedes eh, la atención a esta diversidad de personas? Y la segunda, ¿desarrollan contenidos con estrategias pedagógicas para facilitar sus aprendizajes de manera divertida como los juegos? Bueno, pues ya lo vi, o sea, en el momento que escribí la pregunta, pues no había visto esta parte, pero eh, creo que por lo que he leído la parte del juego, es muy importante para atender pues tanto al alumno regular como a aquel que tiene una necesidad especial, el cual le va a ayudar a interactuar, le va a ayudar a aprender, le va a ayudar a ir superando sus trastornos o sus eh, problemáticas que tenga, ¿no? Eran las dos preguntas. Muchas gracias. Sí, nosotros propiamente no hemos hecho un programa específico para débiles visuales ni para algún otro tipo de trastorno, pero sí hemos participado, por ejemplo, cada año nos invitan a participar en el verano Teletón. Entonces, lo que hacemos es que hacemos una adaptación de nuestras propias prácticas para poderlas poner con los chicos del Teletón. Entonces, bueno, creo que ahí muchas de las escuelas los que hacen es que directamente a mí me piden consejo. Es otra de las cosas que tienen Ética, que nosotros siempre tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas y todo para hablar con algún maestro que tenga inquietud. Yo he tenido muy buenos resultados, yo en lo personal en el laboratorio, con niños con déficit de atención y con hiperactividad. Entonces, la realidad es que son niños que yo les digo que la clase de robótica o de coding viene siendo como el remanso de paz para esos niños. O sea, es una clase donde no se les juzga, donde no les piden que tengan buena calificación, que saquen 10, que sumen bien, que resten bien. Entonces, es una clase que normalmente sirve mucho para este tipo de trastornos porque el niño se siente integrado, se siente querido, se siente que hace las cosas bien. Entonces, en ese aspecto, yo sí he tenido muy buenos resultados con niños con déficit de atención. Y también mi experiencia, yo he ido todas las veces que nos han invitado al Teletón, yo he ido directamente. Y es bien rico también ver a los niños del Teletón. Sí hacemos adaptaciones. Entonces, muchas veces cuando algún maestro me ha pedido su consejo para poder atender a cierto grupo de niños muy inquietos, que también alguien ya había, creo que Yolanda Campos había preguntado algo por el estilo, recomiendo yo a la modificación de la currícula, a la hora que les doy la capacitación, les doy como varios tips de cómo puedan hacer acuerdos con los niños, hacer el reglamento entre todos. Entonces, así hay muchas maneras de llegar a niños con capacidades diferentes. Sí, sí hay, no lo diseñamos propiamente, pero sí yo puedo aconsejar sin problema a los maestros cuando piden mi apoyo de cómo hacer estas adaptaciones a la currícula. Y es la manera en lo que lo hacemos. Y sí, tratamos de que todos nuestros programas vayan muy enfocados de la parte lúdica para que para el niño sea mucho más sencillo poder lograr un aprendizaje significativo, salga contento, integrado, y es como una clase como muy relajada, pero a la vez con mucho enriquecimiento para el maestro y para los niños.
No sé si me faltó algo. Es que No. eran 2 preguntas, ¿verdad? Pero creo que vamos, en ese Sí, sentido, ¿verdad? Carlita, vamos a seguir escuchando. Gracias, Juan. Martita. Sí, tenemos otra pregunta de Lourdes Salinas. Lourdes, nos gustaría saber si quieres abrir tu micrófono, por favor. Ahora sí me escuchan bien aquí. Te escuchamos, Sí. Lourdes. Ya, ¿no? Lourdes, adelante, por favor. ¿Nos Sí. quieres compartir tu pregunta? Cerró su micrófono. Bueno, si quieren, la leo para La lees, por favor. el orden en el que las fueron escribiendo. ¿Cuál es el software para diseñar juegos en secundaria? Ahí contesto yo. Si gustan, el software se llama Godot, es software libre. Tiene 2 formas de programar los videojuegos. Uno es lenguaje de nodos, como tipo Node.js, y también se pueden programar en Python. Ese es el que estamos usando ahorita a nivel secundario. ¿Nos lo puedes escribir en el chat? Claro por que favor? sí. Gracias. Gracias. Adelante, Martita. Godot. Ahí está, miren. Sí. El Paco también nos dejó unas preguntas. Paco, si puedes habilitar tu micrófono. No sé si puedas, Paco. Sí, aquí estoy. Sí, Paquito, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, felicidades a los invitados del día de hoy, felicidades a los organizadores de Red Latte. Mi pregunta va enfocada a la orientación vocacional. Yo he tenido experiencias de cómo, con las actividades relacionadas con computación, algunos alumnos desarrollan su vocación hacia las ingenierías o hacia programación, pero veo que su metodología es mucho más inclusiva. Entonces, no sé si nos pudieran platicar de algún caso, algún ejemplo, en donde algún alumno, al participar en sus laboratorios, haya desarrollado vocación, pero no necesariamente hacia la ingeniería o hacia la tecnología, sino hacia otras disciplinas como arte, ecología, no sé, pero por medio del uso de estas tecnologías. Esa es mi pregunta y felicidades. Gracias. Saúl. Sí, de hecho, les cuento ahí algo interesante. No es en cuanto a vocación, pero fue un caso peculiar con un software que se llama Alice, que fue justamente el que reemplazamos con Godot, ¿no? Bueno, el que Godot reemplazó a Alice justamente. Alice iba enfocado a programación basada en objetos, básicamente Java, entrando a cuestiones ahí un poquito técnicas, pero en general nos permitía crear animaciones 3D, o sea, 3D, así como digamos las películas de Pixar, como cosas por el estilo. Tuvimos un caso en una escuela donde había un chico que tenía bastantes problemas con hablar en público, con hacer presentaciones, o sea, como comúnmente se le dice a alguien muy tímido, ¿no? Fue interesante ver cómo en el proyecto final de una de sus materias, él tenía que hacer una presentación de un proyecto. Dadas las problemáticas que tenía de hablar en público y demás, él generó una animación de él mismo, o sea, hizo su personaje, etcétera, y generó una animación de él mismo dando la presentación. Entonces dijo, profe, pues ¿sabe qué? Pues no me animo, lo que sea, pero tengo mi propia animación de yo mismo presentando mi proyecto. Entonces hay cuestiones bastante interesantes. Nosotros tenemos un conjunto mayoritariamente de alumnos en primaria y parte en secundaria. Lo que es bachillerato no se aborda tanto, y licenciatura, que por ahí preguntaron, ahorita voy a aprovechar para esa pregunta, no tenemos tanta población de alumnos, principalmente es en secundaria y mayoritariamente en primaria. Entonces es muy, muy difícil decirte si alguno presentó algún cambio en su vocación, pero sí hay cuestiones muy interesantes donde los chicos utilizan las clases que nosotros damos o los cursos que hemos tenido para cosas completamente diferentes de lo que era antes, ¿no? Antes eran cuestiones muy técnicas, enfocadas a ser programadores nada más, enfocadas a ser robotistas, etcétera. Y ahora nosotros lo que estamos dando es ese cambio para que la tecnología sea una herramienta en cualquier ámbito, como en este ejemplo que les doy, que fue, pues bueno, que un chico era muy tímido y lo utilizó justamente para resolver un problema que él tenía, que era dar una presentación. Entonces, es alguna de las experiencias que les puedo contar.
Aprovecho, por ahí había también una pregunta más adelante sobre materiales que si es posible aplicarlos en licenciatura. Nosotros hemos dado algunos cursos específicos para licenciatura dentro de algunos proyectos que llevamos con la universidad directamente. Los cursos como tal, nosotros tenemos una currícula desde preescolar o primaria en el caso de coding, desde primaria hasta bachillerato. Esa currícula la hemos nosotros generado en base, como ya dijimos, a software y habilidades de los chicos. Se pueden utilizar sin ningún problema, sobre todo los dos superiores que son más técnicos en licenciatura, pero como tal nuestra currícula la marca hasta bachillerato. Pero sí, dependiendo del conocimiento de los alumnos, se pudieran utilizar o se pudiera formular algo. Gracias, Saúl. Martita. Sí, la maestra Yolanda Campos tenía varias interrogantes. Por favor, Yola. Sí, Un gusto tenerte, Yola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchos saludos a todos. Mire, a mí me encanta que ustedes reconozcan lo que recomienda Papert. Papert nos decía que no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, sino cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías. Esto parece que ya ustedes lo tienen muy claro. También citaron a Piaget, a Papert como fundamentos pedagógicos, y esto crea un compromiso muy fuerte. Ese compromiso de en verdad promover la libertad del pensamiento y promover que todos los estudiantes no solamente programen, sino que se desarrollen de una manera integral en todos los aspectos, que ustedes ya lo están haciendo y lo están intentando a partir de de crear proyectos multidisciplinarios. Esto es, en un proyecto que al mismo tiempo que se aprende o se aplica algo de una asignatura o de algún contenido temático de aprendizaje escolar, junto con ello se están desarrollando las competencias informáticas y se están integrando la posibilidad de aplicaciones en proyectos. Entonces, les repito, me gusta mucho el enfoque que ustedes están dando, ¿no? También quiero darles a ustedes una felicitación por el hecho de formar equipos multidisciplinarios para la creación de su proyecto. Porque cuando solamente los ingenieros empiezan a hacer un proyecto de este tipo, pues se van en proyectos, los hacen extraordinarios, pero no tiene nada que ver con el aprendizaje, ¿no? Y al revés, cuando los pedagogos se meten a hacer este tipo de proyectos, quedan cosas muy aburridas, la verdad, bastante aburridas. Entonces se trata de mediar esta situación. Si yo como pedagoga digo, quiero, por favor, me interesa que aprendan, hagan esto, y que el aprendizaje desesperado sea etcétera. Ya el ingeniero nos dice, oye, pero qué aburrido, aquí conviene un juego así, y en ese diálogo hay un aprendizaje y se logran mejores productos como ustedes lo están haciendo. Aquí yo felicito a Carla, digo que me encanta ese papel en donde el pedagogo puede aprender muchísimo de todo esto, sin llegar a la especificidad de hacer programas más complejos. Pero ¿qué tal? Ahí están los ingenieros y ellos van aprendiendo de tecnología, y cuando se logra engarse, en verdad salen cosas muy interesantes como las que ustedes están haciendo. Y ya una de mis preguntas la empezaron a contestar, porque miren, yo tengo usando Scratch desde 2007, exactamente a la semana en que Scratch se liberó, después de que se liberó, y he tenido experiencias con niños desde preescolar, desde 3 años hasta con adultos, y es muy emocionante ver cómo hay niños que parece que son muy tímidos y pero que cuando están con la máquina y empiezan a ver que el gatito se mueve y gira y que yo soy el que domino al objeto, entonces se entusiasman mucho, ¿no?
pero también vemos que hay niños pues que les cuesta más trabajo y otros que son muy desesperados. Y ese para mí es mi reto, ¿no? ¿Cómo le hacen los maestros para que teniendo a varios niños puedan dar una atención personalizada? Cuando cada niño empieza a crear y empieza a preguntar, maestra, ¿y aquí cómo le hago para esto? Y el maestro no tiene elementos como para saber todo lo que puede, todo lo que tiene que programar, todos los bloques que tiene que mover para hacer eso que el niño quiere. Eso me lo he encontrado mucho, no sé si me explico. Sí, el niño claro. Tiene una creatividad y una imaginación que quiere hacer maravillas. Entonces, y el maestro no tiene el suficiente conocimiento de la programación para impulsarlo y para animarlo que vaya más allá. Entonces, ese es un reto que seguramente ustedes lo están encontrando a diario, ¿no? Que el niño ya se quiere ir por otro lado y todo. Aquí yo veo que ustedes ya, los ejemplos que pusieron, están presentando concretamente unos ya ejemplos. Por ejemplo, el cuento guiado, que también puede ser, y ustedes lo han de tener, el cuento inventado, donde cada quien dice una frase y organiza el cuento, ¿no? Entonces, esto que es tan rico cuando el mismo grupo o el mismo equipo, trabajando en equipos, definen su proyecto y lo quieren realizar, y uno se queda y ahora, ¿cómo le hago si yo no sé qué tendría que mover para hacer esto? ¿Cómo lo han trabajado ustedes con los maestros este tipo de tema? Y sobre todo eso, ¿cómo dar impulso a esos niños que tienen una gran imaginación e interés legítimo por programar y ser ellos mismos quienes programen, y no que les digan, ahora mueve esto, ahora mueve esto, ahora mueve esto, sino que ellos buscan por cómo hacerlo? No sé si me explico. Y bueno, termino con algo que ya estamos en estos momentos en Scratch. Ya hay grupos que están trabajando Scratch con inteligencia artificial y que van definiendo las skills necesarias, en donde el mismo niño va definiendo sus emociones, va definiendo cosas que van a ser útiles para que la máquina aprenda, y que al aprender pueda reaccionar a como el niño va preguntando o lo que el niño va haciendo. Entonces, ¿cómo están ustedes en estos momentos aprovechando o haciendo que el niño haga su propio programa o empiece a programar sus skills para poder estar generando las bases de la inteligencia artificial necesaria para que el Scratch conteste o el objeto realice lo que realmente se le va nutriendo? ¿Quién nutre esa inteligencia artificial? Sí, y felicidades. Perdón que me extendí. No, está excelente. La primera parte me toca a mí, la segunda a ustedes. ¿Empiezo yo? Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias siempre por las porras, se agradecen. Nosotros, el programa que nosotros hemos hecho es precisamente para niños de segundo de preescolar en adelante. No tenemos mucha experiencia en niños de 3 años, o sea, tan pequeños, precisamente por la cuestión esta de que son muy pequeñitos. Entonces, nuestro programa de Presco está pensado para niños de segundo de Presco y tercero. Hacemos un trabajo muy fuerte, maestra, de empoderamiento al maestro, de la capacitación que le damos al maestro para que él se sienta con la seguridad, con las herramientas, con las posibilidades de apoyar al niño. Tenemos la ventaja de que el perfil del maestro o de la maestra de preescolar, que casi siempre es mujer, es mucho más apapachadora y mucho más como paciencia que el maestro de primaria. Entonces, a mí me tocó ir las primeras veces a poner en práctica las de Presco y le hablé a Efraín y le dije, yo no puedo.
O sea, yo no tengo perfil para preescolar, por favor, alguien que me ayude. Entonces sí conseguimos a alguien con un perfil de preescolar para poder poner en práctica todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, en estas capacitaciones a los maestros se les da como todas las herramientas, las recomendaciones, para que el maestro realmente se sienta con toda la seguridad de poder ir a dar su clase. Otra de las cosas que tenemos es que si viste el programita de Scratch Junior, la de la gallinita, es como muy atractivo para los niños. Entonces, todos quieren hacer algo, todos quieren picarle algo. Sí, efectivamente hay niños, como siempre, que nos cuestan un poco más de trabajo que los demás, pero en general, la manera en que hemos planteado estas prácticas para niños pequeños son muy atractivas, desde los colores, desde los sonidos, desde todo lo que se le pone precisamente para tener al niño ahí. Y lo que yo les decía, en realidad es que tenemos, si nos va bien, 15 minutos de una atención bastante poderosa, y yo creo que después de esos 15 minutos se baja a 2 minutos más y se acabó, ¿no? Entonces sí tenemos que, todo este proceso se lo compartimos a los maestros, y también cuando hay ciertas cuestiones de que hay niños con capacidades especiales, con déficit de atención, cosas así, yo también platico con los maestros sobre esta recomendación de la modificación curricular. Y el producto y los resultados que nosotros hemos tenido con nuestras prácticas es tan noble que se pueden hacer esas modificaciones sin alterar en gran cosa lo que queremos sacar del programita, ¿no? Entonces, hay otras recomendaciones que les hemos dado. Nosotros estamos principalmente en colegios particulares, entonces las recomendaciones son, después de cierta cantidad de niños, tendría que haber un auxiliar, que es otra manera también de apoyar al maestro, ¿no? Entonces, sí les damos todas estas recomendaciones a las escuelas. De 10 niños en adelante tiene que haber un auxiliar para que la pobre maestra no se vuelva loca. Entonces, es de la manera de que vamos dándoles herramientas a las escuelas y a los maestros para que puedan trabajar con los niños. Gracias, Carla. De hecho, ¿me permites para... antes de que abordes la parte de la inteligencia artificial, les comento también un poco desde la parte de apoyo a profesores, cómo hemos solucionado esto, que era justo lo que mencionaba. Yo creo que también abona muchísimo el ambiente que se crea dentro del aula de clase. Nosotros tenemos un caso en específico, como sabemos hay de todo tipo de profesores, y en una escuela se presentaron algunas dificultades ya que los profesores no tenían muchas habilidades en cuestiones de tecnología, en el uso de la computadora, etcétera. Entonces, para ellos se les dificultaba bastante tener este taller dentro de sus clases. O sea, ellos fue una limitante ahí el profesor. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos la dinámica e hicimos un ambiente de cooperación junto con profesores y alumnos. Nos acercamos no solamente a capacitar a los profesores, sino que también lo asistimos en sus primeras sesiones. Entonces, ahí nos fuimos directamente con el alumno y creando ese espacio de cooperación, pues muchas veces el alumno era quien ayudaba al profesor. Entonces, también es importante comprender esta parte que el profesor también está aprendiendo de estas nuevas tecnologías y habilidades tecnológicas como tal, pues muchas veces la supera el alumno, ¿no? Entonces, mucho generar este ambiente dentro del aula de cooperación, más no de una dinámica clásica de educación donde el profesor era quien sabía todo, ¿no? Gracias, Saúl. Me gustaría añadir un poquito más a esa. Nuestro modelo educativo, doctora Yolanda, lleva 2 sesiones, va en paquetes de 2 sesiones. La primera sesión es 100% dirigida. La segunda sesión es semidirigida, es decir, en la primera sesión sí les pedimos que sigan las reglas y vivimos lo que usted conoce. Sin embargo, la siguiente sesión topamos las habilidades y conocimientos de la anterior y les proponemos que hagan algo usando su creatividad. Entonces, digamos que es una estira y afloja en ese sentido desde el punto de vista del modelo, ¿eh? Eso sí es algo que hicimos y que saben que al menos una sesión sí y una sesión no van a tener mucha más libertad de hacer lo que ellos quieren. Es una de las cuestiones, es parte del modelo. En la parte de inteligencia artificial, lo que nosotros buscamos
es que los niños, ni siquiera les decimos que esto es una inteligencia artificial, lo que buscamos es que los niños, ellos sean en general quienes van entrenando los algoritmos. No nos interesa tanto que desarrollen algo que al final sea una inteligencia artificial. Nos interesa que en el camino de la construcción de ese algo, ellos participen y comprendan. Muy en específico el de los ratones, ellos lo que van viendo es que hay unos ratones mejores que otros. Ahí podemos ver la parte de algoritmos evolutivos. Entonces ellos tienen que ver qué características son de los mejores ratones y combinar dichas características para formar un ratón. Pero ellos son el entrenador del algoritmo. No hacemos un algoritmo que obtenga datos como lo hacemos en ingeniería. ¿Me explico? Esa es la respuesta que le puedo comentar. Y pienso que todo esto da para mucho. Yo creo que Yola nos has puesto todo un escenario de reflexión y inclusive de conclusiones y de retos que tenemos en esta jornada. El tiempo se está terminando, entonces no queremos dejar que Martita tiene por ahí redes sociales también que los podamos escuchar. No sé, Martita, y tú nos dices para cualquier comentario y podamos ser más concretos. Sí, Pedro, mira, antes tenemos a Jerry que está en la sala, no sé si quiera reiniciar su audio, tiene comentarios. Y también está Ricardo Sarmiento. Le damos la palabra a Jerry. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo como en la pregunta que dije, más que pregunta, bueno, más que cuestionamiento, es una pregunta acerca de el alcance que tiene este programa, ¿no? Digo, al fin de cuentas, pues los niños desde pequeños van aprendiendo conforme se les va cuentas, pues la programación vamos aprendiendo, ¿no? Estos programas acá, lo que, ¿no? Y bueno, me gustaría, las bases de todo el pensamiento computacional, interactuar, gente destreza en conocimiento, verse como técnicos. Para cabo cursos, principalmente el perfil de Grecia cerca y demás. Para darles de los alumnos, de los participantes. De los participantes causan el 100% como programa curricular. Nos insertamos dentro de la materia de informática normalmente a todos los perfiles. No es un programa extracurricular dirigido para alguien, sino, como ya había mencionado, nosotros vemos a un historiador usando la tecnología en un futuro para desarrollar un museo virtual, ¿no? Trabajar con un equipo interdisciplinar. Entonces, creemos y sabemos que esto le va a servir a un empresario, a un tecnólogo, a un médico, a un historiador o de alguna profesión que hoy todavía no existe, ¿no? Gracias, Martita. Gracias a todos. Efraín, aquí también se encuentra el maestro Samuel Rodríguez. Él es el responsable del comité de preescolar en la red LATE. Entonces yo creo que también todo esto va a nutrir a todo su equipo y en algún momento estos vínculos que hoy las redes hemos demostrado que es el camino de colaboración, de crecimiento, de nutrirnos todos. Yo los felicito nuevamente en el sentido del reto. Yo creo que la gallinita, Carla, pues para muchos profesores les hace falta, ¿no? No la veo tan limitada para empezarse a detonar en todos estos nuevos ambientes. Si yo fuese el secretario de Educación o secretaria de Educación, los contrataría de inmediato, pero esto nos llevaría a hacer sinergias. Y aquí está Rubén, está Mari Carmen de la Salle, está Noel, estamos Díaz Sobac, gentes muy reconocidas que sin mencionar a la doctora Yolanda Campos, que es nuestro pilar, nuestro ícono de toda esta evolución, que sí podemos en forma colaborativa, Efraín, Carla y Saúl, poder hacer sinergias que nos lleve a estas competencias informáticas que se están haciendo, pero desde estas edades son fundamentales que podamos irle apostando a la formación de profesores y explotando estas herramientas informáticas que hoy tenemos de software libre que podemos adaptar. Entonces, también queda el reto a la comunidad académica que
que hoy nos hace favor de regalarnos un espacio en el poder también generar sinergias, de poder colaborar en forma conjunta para todas las entidades del país. Si no hay otro comentario, agradecerles. Esto también estará en un repositorio que CUDI siempre tiene para consultas y que sea también un material de apoyo a lo que estamos ahorita contribuyendo. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias, Carla, Saúl, y a todos los compañeros, amigos que se conectaron, y estaremos al pendiente de cualquier, ya nos pusiste por ahí el correo, que está en contacto contigo, Efraín. Y claro, como mencioné, es el cierre de esta primera temporada de las jornadas. Ya estaremos con el doctor de Azovac, con Sarita, con todo el comité renovándonos en la próxima temporada en estos espacios que ya formamos parte de la comunidad académica, pero necesitamos siempre evolucionar, pero evolucionar en beneficio de los requerimientos actuales del país y de la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Martita, a CUDI, a Lalo y a ti en especial por llevar a cabo esta reunión. Gracias, a todos Pedro. ustedes. Gracias, Martita. Gracias, Muy buena tarde. Yola, mi cariño siempre y buen provecho a todos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Hasta luego a todos. Felicidades. Recording stopped. La pandemia nos exigió implementar una nueva forma de trabajo y de colaboración. Y en las instituciones de educación superior, IES, de América Latina, ese cambio ha impuesto grandes desafíos a las direcciones y departamentos de tecnología de la información y comunicación. Para conocer dichos desafíos y soluciones implementadas, te invitamos a participar en el tercer estudio de madurez de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, TICs, en las IES latinoamericanas. Tu participación es importante. Con ella generaremos información acerca de la implementación de las TICs en las universidades de la región y descubriremos su accionar frente a la pandemia del COVID-19. Los resultados de este tercer estudio de madurez servirán a las IES como insumo para diseñar nuevos estudios a nivel local y nacional y generar planes estratégicos que impulsen el desarrollo de las tecnologías. Este instrumento fue diseñado y validado por expertos de varios países de América Latina. Para participar, accede a hasta el 31 de diciembre del 2020. Para mayor información, escríbenos a colaboración@redclara.net.